Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. Un cordial saludo a todos los que se unen a nosotros en este viaje intelectual, donde exploraremos una variedad de temas profundos y contemporáneos relacionados con la filosofía y, en el caso de hoy, referidos a la relación entre comunicación, sociedad y política. Este espacio de conversación es hoy un homenaje a ese luchador por la libertad de expresión que es Julian Assange y a ese pensador contemporáneo que también le ha dedicado parte de su tiempo al análisis de los medios, el maestro Noam Chomsky. Esperamos reflexionar sobre los desafíos de los medios de comunicación y su relación con la política contemporánea. Un tema que, por supuesto, es de mucha actualidad. En el día de hoy me acompaña el profesor Eber Míguez Monroy, que es profesional de comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en comunicación, educación de la Universidad Central y magíster en intervención social en la Sociedad de Conocimiento de la Universidad Internacional de Rioja. Bueno, bienvenido, Eber, a este conversatorio de nuestro semillero de investigación Ethos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Con ese saludo, pues para todos los receptores que acudan a este muy interesante espacio que Ethos ha venido desarrollando ya por varios tiempos. Entonces, muchas gracias y estamos atentos. Bien, vamos a iniciar este conversatorio, Eber, hablando del modo como los medios de comunicación influyen en lo que consideramos como conocimiento, por una parte, y en lo que consideramos que es la verdad actualmente, el sentido que se le da a la verdad hoy en día. Bueno, de hecho, uno de los estudios más fuertes o de los campos de estudio fuertes en la comunicación y lo que tiene que ver con medios está relacionado con la influencia. Desde el siglo pasado, cuando comenzaron a trabajarse los medios de comunicación, la influencia ocupó un lugar central. Entonces, la influencia va a estar permanente, es constante y por eso va a requerir siempre como un estudio continuo y una preocupación permanente de todas las escuelas de comunicación y periodismo, pero por supuesto de otro tipo de agentes que estén ocupados en lo que hacen los medios particularmente. En relación con el conocimiento, yo pienso que es otro tema totalmente distinto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los medios, digámoslo así por ahora, de comunicación, tienen la intención de influir con la información, yo disto de la idea que estén preocupados por infundar conocimiento, construir conocimiento. Esto porque en la medida en que se informa, este paquete de datos no está relacionado con procesos siguientes a ser reflexionados, a ser profundizados, a ser debatidos y, por supuesto, a llevarlos a unos análisis de consecuencia que sean implicativos para las personas que lo reciben. Es muy somero. No vamos a decir que ese tipo de información no se da, pero la información no alcanza a llegar a un nivel de conocimiento. El caso clave para mí, digamos, en términos simples, ¿qué tanto sabemos o conocemos de la democracia? Vemos que los niveles de participación siguen estando en situaciones o puntos críticos bajos, lo cual muestra que la gente no sabe qué es la democracia, porque no se vive ni se forma a través de la democracia. Y mucho más crítico el tema de la verdad, porque si, como hemos hablado en otros espacios, la verdad va a estar muy particularizada a a ciertos intereses, a ciertas subjetividades. En tal sentido,
Hablar de verdad es conocer más que la verdad, es la opinión de unos medios frente a un hecho particular. Entonces, cuando yo veo un noticiero o me meto a leer digamos, un diario, cualquier cosa de estas, pues lo que voy a realmente a conocer no es la verdad, porque paso ya sé que eso no es la verdad, sino qué opinan o qué quieren informar ellos sobre ese acontecimiento. Y eso es de la vida contemporánea, es decir, eso se vive actualmente y entre la gran cantidad de información, pues lo que uno está notando cada vez más son perspectivas de opinión, más no una verdad centrada, por decirlo así, desvelada, desnudada, pues. Sí, son perspectivas, pero sin embargo, los medios de comunicación tienen un impacto significativo en la formación de nuestra comprensión del conocimiento y de la verdad. Y eso es muy claro. En la sociedad contemporánea, de hecho, los medios actúan como intermediarios principales, ¿cierto? Entre los eventos que ocurren en el mundo y la percepción pública de esos eventos. Ese poder de intermediación implica que los medios influyen en qué noticias se cubren o no se cubren, por supuesto, la manera como se nos presentan esas mismas noticias y, por supuesto, en, en el enfoque que se les da a esas noticias. Obviamente, esos tipos de mediación no, moldean no solo la opinión pública, sino que además inciden en la percepción de la realidad, en la manera como la gente eh, va a percibir la realidad. Los medios, o sea, los medios no solo informan al público sobre qué pensar, sino que también inciden sobre lo que no se debe pensar. Cuando deciden sobre qué temas destacar, también deciden sobre qué temas son los que se van a ignorar, ¿cierto? Simplemente los medios terminan dirigiendo la atención del público hacia determinados problemas y enfocan su perspectiva de las cosas desde de unas narrativas determinadas que son los que terminan moldeando la percepción de la verdad de la gente común. Porque aun cuando no se vea esa relación, como usted lo menciona, directamente, lo cierto es que la gente sí considera y asume que es la verdad, que se está hablando de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, una noticia sobre inmigración respecto al sentido que se le puede dar a las palabras. Es distinto si hacemos énfasis en la seguridad nacional, ¿cierto? A si lo hacemos en los derechos humanos. Y eso es lo que determina el sentido de la influencia en la opinión pública sobre el tema, la manera como las palabras mismas con las que la usan, el énfasis que se le da a la noticia. Y si pensamos en la exposición constante a un discurso determinado que se da por a través de los medios de comunicación, la percepción del público sobre una realidad termina siendo moldeada por esos medios. Las personas de hecho, las personas que consumen mucho contenido mediático fácilmente desarrollan una visión del mundo que lo que refleja son las representaciones de la realidad que les han mostrado los más media, en la cotidianidad, cuando uno habla con la gente, es que eso se hace evidente, eso es lo que le dicen, casi que parecen frases calcadas, ¿cierto? Por ejemplo, si usted constantemente lee sobre crímenes violentos, pues muy seguramente es posible que usted perciba el mundo como un mundo más peligroso de lo que realmente puede ser. Y, por supuesto, está la proliferación de noticias falsas, la polarización mediática, ¿cierto? Que genera burbujas informativas y que dificulta o incluso obstruye la comprensión de la realidad. Y precisamente, Ever, este tema nos lleva a preguntarnos por el papel que juegan los medios en la crítica y en la denuncia
de las estructuras de poder. Seguramente el papel que tuvo originalmente el periodismo, usted que es periodista. Bueno, algunas consideraciones con el comentario anterior. Eh, los medios hacen parte de un fenómeno cultural. Esa mediación es un juego cultural. Es decir, que nos hemos venido conformando social y culturalmente como una sociedad que necesita mediaciones. Y al decir que necesitamos mediaciones, de alguna forma nos colocamos en un lugar de dependencia. Es decir, necesitamos que alguien nos diga qué. Necesitamos que alguien nos informe y necesitamos que alguien nos alcance, en definitiva, nos mediatice. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en comunicación es que el estudiante, y digamos que pensará que por extensión a casi todas las disciplinas, es que los estudiantes se acerquen a la experiencia, se acerquen directamente a lo que está sucediendo, se acerquen de una manera más genuina, más próxima a lo que sucede a su alrededor. La proliferación de tabletas, de aparatos tecnológicos, hace que llegue mucha información mediada y mediatizada. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy recibiendo lo que otros, como decíamos antes, lo que otros opinan, y en ese recuadro, como bien lo dice Tyron, hay un enfoque. Eso es lo que nosotros llamamos el framing. El framing es la particularidad que aquellos me quieren contar. Entonces hay una teoría sobre el framing, por supuesto, y también hay una teoría sobre lo que llamamos la agenda setting. Me ponen a pensar sobre seguridad, me ponen a pensar sobre la delincuencia, me ponen a pensar sobre servicios públicos en ese momento, pero no me ponen a pensar qué hay detrás de todo eso. Ahora, el papel que pueden jugar los medios en estas cuestiones de poder, porque el que decide qué mostrar y qué no mostrar es un agente de poder. Si yo te digo, te muestro esto, pero no esto, yo lo decido. Y el otro, mediatizado, asume esa decisión, o sea, se sube, subalterniza, se coloca por debajo, asume, digamos, acríticamente esa decisión. Hace caso, prende el televisor y consume, y ojo con esa palabra de consumo, lo que le están ofreciendo. Entonces, en efecto, la prensa, el periodismo, surgió como un actor público de denuncia, de contar lo que estaba pasando, de mostrarle lo que se oscurece desde las esferas de poder. Claramente, lo que hemos visto es que ya no es la denuncia, sino es la espectacularización de ciertos escenarios que hacen, entre comillas, más agradable y vivible la vida de la gente. Y cuando digo agradable y vivible es porque estamos supeditados a la emoción. Entonces las emociones, las sensaciones se supeditan a eso que llamamos hace un rato la verdad. Y ahí sabemos, por ejemplo, lo que sucedió con la Alemania nazi, cuando se colocan por encima las emociones y las sensaciones y los sentimientos, incluso resentimientos, sobre la verdad. Y ahí hay una quiebra de poder, porque el poder utiliza, obviamente, las sensaciones, las emociones y todas esas cuestiones de carácter visceral para enardecer y poder conducir hacia donde quieren que vayan las personas. Estoy hablando de una situación que no ha terminado y no cesa de terminar en nuestra vida contemporánea. Entonces, los medios como tal, lo que llamamos medios, pues tienen una responsabilidad crucial en mostrar ese manejo que tienen los estados o los agentes de poder en sus intereses, intereses que muchas veces son no solo políticos, económicos o hay de otro tipo, que puede ser también de clase, hay que decirlo así. Entonces, esas estructuras hay que develarlas, hay que mostrarlas con todas las señales necesarias para que las personas aprendan a entenderlas, a volverlas conocimiento y saber qué es lo que le están vendiendo
a veces como noticia o con lo que le están vendiendo en consumo, inclusive como publicidad. Entonces, sí es un papel clave, y cuando decimos clave, anunciamos esa criticidad que es viene con la pregunta, y es, hay que girar, hay que girar esa tendencia, hay que girar esa práctica, hay que girar eso. ¿Para qué? Para que seamos una cultura más crítica, más reflexiva, más atenta. Y así como nos decían desde primaria, no traguen entero. Miremos las cosas desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más articulada con otro tipo de fenómenos y no simplemente lo que nos dicen que consumamos por obediencia. Entonces, sí hay un papel fundamental, porque por eso se llamaba el cuarto poder, porque era el que podía develar, pero debo decirlo también, ese papel se ha difuminado, porque tenemos actores periodísticos que están al servicio del poder, y no solamente el poder político de Estado, el poder político económico. Ya sabemos que las grandes agencias noticiosas son esencialmente empresas multinacionales, ni siquiera locales, es decir, son multinacionales que alcanzan, por supuesto, a cubrir y absorber lo local y responden a unos intereses que son, como hemos dicho, económicos, políticos y también religiosos. Así que esas ideologías, esas formas están ocultando, o están encubriendo, oscureciendo lo que el poder muchas veces hace. Y en cambio, sí, lo que hacen los medios es volverlo espectáculo, es volverlo una farandulería, donde es más importante aspectos que son irrelevantes y hacen que la verdad se vuelva frívola. Así que sí juegan un papel importante en esa construcción de conciencia crítica para una cultura más crítica. Así es, Ever. Pues los medios de comunicación se supone que deberían desempeñar ese papel de crítica y de denuncia de las estructuras de poder. Deberían, que todo queda en el deber ser, deberían investigar y exponer los abusos de poder, la corrupción misma, ¿cierto? A veces lo hacen, no necesariamente desde una posición moral, sino muchas veces con fines políticos. Y también los medios deberían actuar como un mecanismo de control y de equilibrio en la sociedad, pero, pero la politización de esos medios no permite que esos medios sean una herramienta para cuestionar, para desafiar, si se quiere, las narrativas dominantes que son impuestas por las élites políticas y económicas. Y es que no puede ser una herramienta cuestionadora porque precisamente esas élites suelen ser dueñas de esos mismos medios de comunicación. Y precisamente en la historia reciente fue Julian Assange, a quien está dedicado este programa a modo de homenaje. Fue Julian Assange en el contexto de Wikileaks que constituyó una plataforma de publicación para filtrar información en donde se exponían los secretos gubernamentales y corporativos y fue, de hecho, el modo como mucha gente pudo ver que lo que había detrás de la cortina de poder, eso que usted decía, ¿qué es lo que hay detrás de esa noticia? Que, lo que sí quieren que veamos, ¿qué es lo que hay detrás que no quieren que veamos? Este fue el papel que jugó acá Julián Assange con los documentos publicados por Wikileaks, que de hecho revelaron muchísimos casos de corrupción y muchísimos casos de abusos contra los derechos humanos. Y precisamente fue el impacto de esas revelaciones en la sociedad y en la política reciente que se puso de relieve la importancia de tener medios de comunicación libres, medios independientes que, que puedan operar sin restricciones, ¿cierto? Sin restricciones indebidas por parte de los gobiernos. Sin embargo, Ever, además de lo que se dice, también es importante mirar el,
el cómo es que se dice, cómo es que se dice, la forma. ¿Qué piensa Eber sobre la importancia que puede tener el lenguaje y la terminología utilizada en los medios para moldear la percepción pública? Bueno, mi pregunta interna es que hay algo por fuera del lenguaje. Es decir, estamos en un universo de lenguaje que nos determina y el lenguaje es una emergencia natural. Entonces, como nos determina y es natural, obviamente que el lenguaje define y decide determinantemente lo que terminamos creyendo, conociendo y actuando. Entonces, el lenguaje es total. Y no solamente, y en la comunicación lo manejamos de esa manera, no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje también no verbal. Y otro tipo de lenguajes que están relacionados obviamente con lo kinésico, con lo proxémico. Y habría que ver no solamente cómo se enuncian las noticias, cómo se enuncia la información, sino también cómo se presenta la información. Estos ambientes sobre los que se encuadran, esos framing, eh, las noticias envueltas de ciertas estéticas, de ciertas amabilidades, de ciertas bellezas, porque son también unos estereotipos muy marcados quienes ahora presentan las noticias, unos eh, figuras que sabemos que vienen a veces del mundo del espectáculo inclusive, para ganar esa favorabilidad o ese reconocimiento o esa aceptación. Entonces, todo eso hace parte del lenguaje y particularmente cuando hablamos de las terminologías, allí es doblemente inquietante. Por ejemplo, a propósito de Assange, eh, la validez de la filtración, por ejemplo. El término de filtrar se convierte en delictivo si se hace de un lado para el otro, ¿cierto? Si yo filtro al poder, entonces eso puede ser un delito. Pero si el poder me filtra a mí, entonces ya hay que llamarlo de otra manera, porque es por seguridad nacional, ¿cierto? Entonces, eh, lo que planteaba allí Hassan me parecía me parece muy relevante, porque si el poder oscurece lo que está haciendo, pues hay que prender una linterna y tratar de escarbar y mirar, filtrar lo que están haciendo, ¿cierto? Porque es de interés público. Así que, en efecto, el lenguaje es un modelador de las percepciones públicas, porque es la manera como damos aprobación y damos seguimiento y respaldamos una acción que es de interés público. Refiriéndome a otros asuntos, en las investigaciones que hacemos en torno a la construcción de memoria, nos encontramos en diversos documentos de prensa la manera como se mencionan a las personas que caían en combate. El caso de una familia, la familia Palacios en el municipio de Fusagasugá, que fue asesinada, masacrada, 7 miembros de una misma familia por el ejército, solamente porque tenían ciertas sospechas de que tenían un vínculo con la guerrilla. Realmente eran simplemente simpatizantes de un movimiento político ya desaparecido que era la Unión Patriótica. Ni siquiera todos, era solamente el señor de la casa. Él era simpatizante, le gustaba la Unión Patriótica, pero no era militante ni siquiera del partido. Pero por esa simpatía hacia ese partido, terminaron muertos por manos del ejército de Colombia. En una madrugada llegaron y los mataron a todos contra el piso. Pero las noticias de ese momento, Margarita Vidal, creo que era la persona que estaba enunciando, habló de guerrilleros, habló de caídas en combate y también otros medios hablaron en ese momento de los criminales, ¿no? Y toda la población reaccionó en ese momento porque dijeron, un momentico, ellos no eran criminales, eran unos campesinos que estaban poniendo unos puestos de comida para que la gente comiera aquí en ese sector. Entonces, la terminología que utilizó en ese momento los medios incriminaron a unas personas que después se comprobó abiertamente que eran inocentes, que no murieron en combate, pero que duraron cerca de 2 años para esclarecer los hechos.
Y aún así, digamos, la implicación de un lenguaje como este llevó a que simplemente se les señalaran a dos de los militares que participaron, de los 30 y pico que estuvieron allí, apenas a un mes de prisión por un hecho que se convirtió después en un falso positivo. Y después salieron del ejército y no pasó finalmente nada. Pero esto tiene una cuestión gravísima, justamente porque ahora el término derechos humanos se convierte en digamos, una frase bastante delicada de pronunciar. Sí, parece que fuera algo delictivo, parece que fuera el problema. Mejor no hable de eso. No hable de derechos humanos porque ya te categorizan o te ubican de ciertas formas, y hablar de lo que merece una persona, así sea quien haya cometido un delito, pues tiene sus consecuencias. En este momento vemos todos cómo eh, se persigue, digamos, en las redes sociales a todos aquellos que hablan de estos temas, de ecología, de cuidar las reservas. Yo, que estoy en un sector rural, hablar de la protección de la reserva es un problema dentro del lenguaje. Y si lo menciona un medio de comunicación, pues es delicado, porque la gente no quiere escuchar hablar de eso porque atenta contra su producción. Eso pasa en pequeño. Ahora imaginémonos lo que sucede en lo grande. Utilizar un concepto de una manera sin contexto, sin profundidad, sin explicación debida, sin las debidas argumentaciones necesarias, es un acto de total irresponsabilidad. Pero esa irresponsabilidad se acomete siempre cuando está sometida a los intereses de quienes quieran eh, fungir, en este caso, su derecho de poder hacer las cosas. Esto pasó con el caso de la familia Palacios que comento en su momento, y es que eh, trataron de proteger a los militares por mucho tiempo, pero ya digamos, la verdad cayó por su propio peso y tuvieron que decir, bueno, sí, lo cometió el ejército, pero porque tenían sospechas y eso se justificó. O sea, el tener sospechas era justificado en ese momento y llevó a un crimen que nunca se pagó. Bueno, Ever, en este punto yo voy a retomar algo que usted menciona, referido y que se habla desde la filosofía particularmente, la perspectiva de la filosofía del lenguaje. Y desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, se dice que el lenguaje no es precisamente lo que usted estaba mencionando al principio. El lenguaje no es un simple medio neutral de comunicación, sino que más bien es un mecanismo activo que le da forma a nuestra comprensión del mundo. Y en el contexto de los medios de comunicación, pues claro que el lenguaje y la terminología empleada, de hecho, son herramientas, ¿sí? Herramientas poderosas que terminan moldeando la percepción del público de una manera profunda. O sea, las palabras no solo describen la realidad, ¿cierto? Sino que también construyen la realidad. Ese es Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes en esta área, y que decía una frase muy significativa para el caso de lo que estamos hablando. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, dice él. Y eso implica, entonces, que la forma en que hablamos sobre algo, por supuesto que determina en gran medida cómo entendemos ese algo y cómo es que interactuamos con ese algo. En los medios de comunicación, eso se traduce en que la terminología empleada, entonces, influye en qué, en las actitudes, en las emociones, e incluso en las acciones de la audiencia. Un ejemplo claro de eso, cuando se usan eufemismos o cuando se usan términos que están muy cargados emocionalmente. Por ejemplo, no es lo mismo describir a un grupo que utiliza la violencia como terroristas
¿sí? Yo los llamo terroristas, usted lo acabó de mencionar en su ejemplo de Tibacuy, de USA, a cuando nosotros le llamamos combatientes por la libertad, ¿sí? En Ucrania le llaman combatientes por la libertad. Y usted lo decía antes, también depende de quién lo utilice, ¿cierto? De a quién le interese. O terroristas o combatientes por la libertad. Es claro que eso entonces cambia radicalmente la percepción del público respecto a las acciones, a los objetivos. Las palabras no solo describen acciones, sino que incluso en algunos casos realizan acciones. Por ejemplo, cuando un periodista declara que un político mintió, ahora lo estamos viendo con una periodista muy famosa, no solo se está describiendo una acción, sino que también está realizando un acto de acusación que puede tener consecuencias legales y que por supuesto tiene mm, consecuencias políticas. De hecho, Ever, la elección del lenguaje influye, perdón, en la interpretación de la información. Es decir, al decidir cómo, usted lo mencionó al principio, al decidir cómo se enmarca una noticia, los medios seleccionan ciertos aspectos de la realidad, eso que quieren resaltar, eso es lo que se destaca, destacan ciertos aspectos para ir guiando la interpretación, buscando un cierto tipo de evaluación de los eventos por parte del público. Y por supuesto, esa manipulación se orquesta en el marco de una estética de los medios de comunicación. ¿Qué piensa de eso, Ever? ¿Influyen los aspectos visuales, las formas estéticas de los medios en la efectividad de la comunicación, pero también en la formación de opinión? Sí, rotundo sí. Hablamos de los sets, ¿sí? Y hay que ver cómo se presentan hoy en día las noticias para hablar solamente de los noticieros, porque es una evolución interesante. Si vemos telediarios de hace 30, 40 años y los comparamos con los de hoy, pues son notables las entrevistas, las vistas. Creo que en la mañana hoy están como en el cafecito de la mañana, incluso no se ven cómodos con el computador, pero se ven personas que están como actualizándose. Y eso tiene que ver. No es lo mismo que le digan a uno qué jabón prefiere, el jabón blanco o el azulito. Cuando me dicen el azulito, pues entonces digo, ah, no, pues el azulito. ¿Por qué? Porque la manera como se presentan las cosas con ciertas parámetros estéticos, obviamente son más atractivos. Las mujeres presentadoras son muy atractivas y recientemente han venido incorporando, digo recientemente, los últimos 5 o 6 años, han venido incorporando personas de la región. Y eso es algo muy llamativo, porque estábamos muy acostumbrados al modelo muy norteamericano, donde hay una total transculturación, es decir, quien tiene facciones afro se comporta como un blanco y presenta como un blanco y no respeta y no se muestra como lo que puede ser del Pacífico, de la costa. Entonces son personas de esos lugares, pero que se visten muy de occidente, por decirlo de otra manera más simple. Entonces, eh, es una manera, desde la estética nos aseguran, de una manera artificial, no orgánica, sino artificial, a consumir esas estéticas. De otra manera de decirlo es que nos están proponiendo el consumo de unas estéticas para sus intereses informativos, porque la etiqueta es la que vende, no el contenido. Es Pero decir, ahora que usted lo dice, me parece también que juega con la idea de la neutralidad. O sea, todos los disfraza de la misma manera para que parezca que son neutrales, ¿cierto? sí, en efecto, hay como un Ajá. lugar común, y eso da cierta certeza.
cierta certidumbre, es decir, yo ya sé con lo que me voy a encontrar. Entonces, esa certidumbre me la venden también. Será más interesante quizás pensar en otras incertidumbres, de tal forma que las personas tengan algún tipo de movimiento cognitivo, de decir, caramba, pero un momentico, ¿qué es lo que me están mostrando? ¿Qué es lo que me están presentando? Y con eso no quiero decir que presenten gente fea, ¿no? Es decir, porque ese es un concepto igual también de digamos, muy estereotipado de Occidente, lo feo y lo bonito. Pero tienen una forma de asegurar este tipo de presentaciones, ¿no? Ya lo hablamos cuando mencionamos a Goffman y ese tipo de personas que dijeron, mire, esa es la manera como se presentan las noticias, ¿no? De tal manera que para ellos sí logran ciertas efectividades. ¿Por qué? Porque ahora los noticieros son de 3 horas casi, es decir, y eso mantener una persona tanto tiempo o una audiencia atenta a ese tipo digamos, de presentaciones es porque hay un gancho con lo que se les está mostrando. Y ese gancho es pertinente. Es pertinente en cuanto a la gente le gusta, ¿sí? A la gente lo acepta, lo recibe. Entonces, mmm, se van con lo amable, se van con lo estéticamente aceptable y aprobado. Y voy a decir algo que nos decía hace mucho tiempo algún de estos supuestos eruditos, decían que es más fácil eh, volver a una persona no inteligente, pero bonita en buena presentación, ¿sí? Que a una feita y volverla bonita, ¿sí? Para que haga una buena presentación. Notemos que las presentadoras reporteras que van a pie, pues tienen otra forma de mostrarse, ¿sí? No son de la misma estética que tienen las que están en estudio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa allí, no? Hay unas distancias que son obviamente estudiadas y son naturalmente formateadas. Hay que mirar eso, hay que mirarlo. Efectivamente, porque el set se convierte también con una vitrina. Y aquí con el tema de la vitrina estoy diciendo publicidad. Los noticieros son publicidad. Claro que sí, Ever. Eh, la parte estética cumple un papel muy importante en la efectividad de la comunicación y, por supuesto, en la formación de opinión. Mire usted las plataformas de redes sociales como Instagram, como TikTok o YouTube, lo hemos hablado antes, los algoritmos de esas plataformas priorizan el contenido que es visualmente atractivo. Y eso significa que la presentación estética en gran medida es la que informa y es la que se vuelve viral, la que se repite y por lo mismo son esos mensajes y esas narrativas las que terminan dominando el discurso público. La estética, entonces, no solo atrae la atención, sino que también construye una identidad visual, ¿cierto? Que va influyendo en la percepción, influye en la percepción, en la credibilidad, ¿cierto? Y está también la estética de las fake news, creo que no hemos hablado de eso. Eh, Ahora que se habla tanto de fake news. Y de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial también en este momento. Eso no era un problema hace 10 años, hace 5 años, ahora es un problema. Tenemos a la orden del día el poder del simulacro, esas representaciones visuales que cada vez se vuelven indistinguibles de la realidad, ¿sí? La medida en que se perfeccionan, cada vez es menos posible distinguirlo. En algunos casos, de hecho, terminan siendo más influyentes que la misma realidad. Y, y en ese concierto de cosas que surgieron en los últimos años, no podemos dejar de lado los llamados influencers de las redes sociales.
que son unos fenómenos modernos donde la estética juega un papel importantísimo. Pienso en la capacidad de moldear opiniones, que en este caso está íntimamente ligado a la habilidad para presentar el contenido que es visualmente atractivo. Entonces mira TikTok, mujeres muy atractivas, hombres de muy buena apariencia, ¿cierto? Que realizan tareas muy simples, ¿cierto? Pero que se conjugan con una buena edición de fotos, y la creación de videos que tienen muy buena producción algunos, y un influencer que utilizan esa gracia para influir muchas veces desde la banalidad en las opiniones, en los comportamientos de sus seguidores, evidentemente. Eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero no en público. Vamos ahora con el asunto, Ever, de la independencia y de la objetividad de los medios. Unas cualidades que se supone que los medios, por lo menos los suelen presumir, pero que en realidad muy pocos suelen tener. ¿Qué tan importante es esto, Ever? ¿Qué tan importante es la independencia de los medios para garantizar la objetividad? Totalmente importante porque cuando hablamos de separarse como un poder y no sumarse al otro poder, pues eso ya lo coloca en un lugar distinto. Y aquí lo que está de fondo y en juego es lo que llamamos nosotros el interés público. ¿Qué es lo que le es de interés público? Pues todos sabemos el manejo de nuestros impuestos, las decisiones que van a garantizar nuestra sana convivencia o nuestra pervivencia en un escenario. Entonces, va a ser muy importante que un medio tenga la capacidad de separarse de esos poderes centrales que toman decisiones para cuestionar esas decisiones. Y como hemos dicho en varios momentos dentro de esta conversación, poder mostrar en un amplio contexto, con la profundidad necesaria y suficiente, que eh, active la participación política de las personas. En ese sentido, la independencia de los medios los convierte como en actores y agentes políticos en la medida en que lo que informa da los elementos suficientes para que las personas también se activen. No estamos llamando a decir que tienen que levantar las revoluciones, no, porque ese es un sesgo que también está, ¿no? Entonces, no hable del paro porque usted se convierte en el paro, sino más bien es dar los elementos para que cada vez tengamos mejores elementos de juicio. Entonces, es crucial la independencia de los medios, porque desde esos ocultamientos, pues no todo se publica, no todo se muestra y comienzan a meterle como telarañas a las cosas. Y esto de la llamada objetividad, pues obviamente está totalmente desvirtuada hacia esa subjetividad. En Colombia han venido surgiendo medios independientes y con esto hay que decir dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, cuando hablamos de medios de comunicación y periodismo, pues hay una acogida hacia lo que se denomina el nuevo periodismo, una escuela que surgió en Estados Unidos, pero surgió allá con Truman Capote hace ya bastantes años, hace más de 50 años, donde no solamente la forma de narrar que los desmarca de los estamentos de poder, sino también la forma como se vincula con la comunidad. Es decir, informa no solamente para otros, sino con los otros. Y esto genera unos lazos más cercanos con las personas de ese interés público, de las personas del común y corriente, que no es simplemente salir a la calle y reportar el comentario de quien pasa por ahí, porque eso es apenas un pedacito de lo que se debe hacer en esa independencia. Hay muchos ejemplos sobre los cuales aquí habría que mirar esa independencia, pero claramente
sí es muy relevante, es necesario tener una prensa independiente, lo cual está en contravía a la prensa que tenemos hoy en día. Hablar de medios independientes en Colombia es un gran desafío, pero también es una gran resistencia y por supuesto es también un gran peligro. Hay que decirlo también así, porque decir lo que no es conveniente, lo políticamente incorrecto, pues obviamente que no es del agrado de muchas personas. En las pasadas contiendas electorales para presidencia fue vergonzoso, por no decir vulgar, ver cómo ciertos candidatos le manejaban la entrevista al periodista. Sí, lo vi claramente con algunos candidatos y cómo muestran para ellos ciertos perfiles que no son del interés público, pero que sensibilizan al elector en este caso. Y en cambio con otros marcaban un tipo de entrevista totalmente sesgada, totalmente encajonada, buscando precisamente buscar el lado más desfavorable de ese candidato. Entonces, eso no es independencia, eso es asimilarse a los agentes de poder dominante que muchas veces no solamente son económicos, sino como lo hemos dicho, son de clase o también de Estado. Bueno, eso no es tan fácil de todas maneras garantizar esa objetividad, ¿cierto? Pero por lo menos hacer el esfuerzo por mantener cierta neutralidad con el fin de que se pueda conocer la verdad. Usted lo decía al principio de esta charla, recordé algo que escuché por ahí que se trataba en alguna medida de no de estar metidos dentro del medio, sino que había que asomarse por la ventana y mirar a ver si estaba lloviendo, ¿cierto? Y no creerle a los medios. En ese sentido, entonces, pienso yo, de todas maneras, esa objetividad es lo que se espera por principio, ¿cierto? Que los periodistas, que las organizaciones mediáticas operen sin que estén presionados por intereses políticos o por intereses económicos. Esa independencia de los medios, en últimas, pienso que sería lo que podría garantizar la autonomía del periodista. Se supone que los medios deben ser libres para poder actuar como vigilantes en una sociedad que se dice a sí misma democrática. O sea, no pensemos que esto va a ocurrir en países donde evidentemente no son democráticos, pero sí en las sociedades que se dicen democráticas, ¿cierto? Porque en otras son simplemente órganos de propaganda fundamentalmente, del Estado además. Y en términos epistemológicos, la independencia de los medios es vital para la producción de un conocimiento fiable, ¿cierto? La práctica, mm, lo que es cierto es que los medios actuales a menudo dependen de grandes conglomerados empresariales o de la financiación gubernamental. Y obviamente eso influye en esa objetividad, en esa falta de objetividad, ¿cierto? Efectivamente, eh, la reina del mundo es la publicidad. Y ahí volvemos con la parte estética para poder mostrar lo que no se necesita, lo que no es, y darnos como esas sensaciones, que es la otra reina del mundo en este momento, para que nos sintamos mejor. Y a veces la verdad eh, incomoda, nos saca de nuestro lugar calientico y por supuesto nos escondemos allá, queremos no saber, mejor ver la novela, mejor ver otro tipo de cosas, y en eso ha convertido precisamente estos medios. Entonces, esa objetividad nos la construyen de cierta manera para que estemos deseosos de otras cosas, de esas dependencias de las que hablábamos inicialmente. Hay un asunto que llama mucho la atención y es precisamente lo que se considera
lo que yo debo saber y lo que yo debo consumir, ¿no? No lo dictan, como hablábamos en un principio. Entonces, esa dependencia está supeditada a los productores, como usted dice, los grandes conglomerados, los que ponen el dinero, y ahí hay un problema muy serio, y es que producir o mediar la información se volvió muy costoso por la tecnología, pero como la publicidad paga y paga para que le compren, pues entonces eso se convirtió en un círculo vicioso. Casi que uno debería decir, mire, olvidémonos de la publicidad. Primero, sabemos que es engañosa. Segundo, no la necesitamos porque podemos acudir a otros medios más directos si vamos con la experiencia. Eso, asomarme por la ventana, me podría invitar a decir, bueno, yo me puedo enterar por otros medios. Pero entonces, el meterme dentro de ese marco de, digamos, de la objetividad construida, la objetividad creada, me lleva a que siga en esos modelos de dependencia donde voy a terminar pagando por algo que sencillamente no necesito. Entonces, eh, quisiera comentar el caso de un hecho que sucedió y lo estamos trabajando en un trabajo de grado en este momento, y es lo que aconteció en el levantamiento social de hace 3 años con el caso de Lucas Villa. Si no es por los medios independientes, la cosa no se revela y ni siquiera es juzgada. Hoy sabemos que algunos actores de la SIGIN en ese momento tuvieron que ver en el asunto y aunque mostraron o encubrieron la participación de agentes del Estado, también se reveló que habían varios intereses allí sometidos. Aquí llamo, si no son por los periodistas independientes, por estos agencias noticiosas independientes que utilizan las redes sociales especialmente, pues la cosa no habría podido revelarse. Y también por algo, por el interés de las personas de quererse enterar, porque no simplemente vale con que se les quiera mostrar, sino también que haya interés por conocer. Interés por conocer se activa desde la educación, se activa desde la formación. Sin ese interés, pues simplemente si me lo están mostrando, pues entonces tampoco va a ser, eh, digámoslo así, admitido, construido, relaborado, reflexionado, profundizado, debatido, lo que quieran. Entonces, ojo, porque nos están construyendo unas objetividades simuladas, ¿sí? ¿Sí? Periodistas que aparentemente son serios, pero no es así. Eso no podemos llamar que eso pueda ser periodista. Incluso volviendo al tema de Assange, eh, los mismos periodistas que no son independientes señalaban a Assange como no periodista, incluso como delincuente, como terrorista, como una persona que estaba fuera de ese patrón que es el periodismo, que es la responsabilidad de contar lo que el poder no oculta. Entonces notemos que hay que identificar esa falsa objetividad para poder encontrar las otras versiones independientes que me permiten pensar y llegar obviamente a asuntos de mucho más poder de decisión. Entonces recordemos algo, mire, la independencia es un agente activo, ¿sí? La no independencia me invita a quedarme quietico ahí, sin tener que asomarme a la ventana, en el recuadro del frame. Entonces, esa es una forma de diferenciarlo y es una invitación para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno. Me hace recordar usted, bueno, no solamente Julian Assange, otro personaje también muy importante, Edward Snowden, Ah, sí. ¿cierto? No es periodista, pero él precisamente devela algo que es demasiado importante en la actualidad, la vigilancia masiva y Mm, mundial que está realizando el gobierno de Estados Unidos. No que estuvo realizando, con toda seguridad, porque lo hayan denunciado no significa que haya dejado de hacerlo, ¿cierto? Y lo realiza sobre muchos países, quién sabe, yo pensaría que sobre todos los países, ¿cierto? Y sobre muchísimos individuos. De hecho, los periodistas y los medios que cubrieron esas historias se enfrentan entonces a presiones, claro, a presiones muy fuertes. Y esa noticia se cola gracias al esfuerzo de algunos periodistas,
¿cierto? Por mantener su independencia, por ética, no sé, de todas maneras hacen el esfuerzo, son contados con los dedos, pero han hecho el esfuerzo, ¿cierto? Y se hizo evidente la persecución en este caso de algo que tenía una repercusión mundial, ¿cierto? La persecución que entablaron contra Edward Snowden. Y de hecho se vio obligado a refugiarse en Rusia. Y esa persecución, aun cuando no lo atraparon, igual que a Julian Assange, esa persecución es un escarmiento, ¿cierto? Para quien quiera decir la verdad. Esa es la función de esa persecución, ¿cierto? Em, ¿Qué otra, en qué vamos ahí? Sí, ahí hay un deber ser, ¿no? ¿No? Y ahora con lo que está pasando en Francia, el país donde emerge la libertad, todos los ideales de libertad, es la derechización, ¿no? Un proceso que viene marcándose muy fuertemente en las últimas elecciones que vemos en distintas partes del mundo, y es, debes sumarte a un establecimiento y es como un retroceso a ciertos alcances que hemos podido tener. Y aquí hay algo que es inquietante. Uno supondría que con la emergencia de las redes sociales, esta democratización de la información tendría, por supuesto, que abrirnos posibilidades de más participación, de mejores decisiones, de mejor información para un conocimiento más acentuado, pero al notar lo que Snow manifiesta, lo que él investiga, lo que él encuentra y por eso tiene y denuncia, pues nos están vigilando hasta en las redes sociales, es decir, más aún, o sea, ese escenario ideal de participación, de exposición, de expresión, se convierte es en el sentido contrario porque estamos fiscalizados, estamos todo el tiempo vigilados y muy seguramente sabrán lo que estamos hablando hoy, pero lo cierto es que nos advierte sobre la necesidad no solamente de educarnos en el uso de la red como tal, sino también de elevar y cuidar no protegernos y decir lo que no debemos, no, al contrario, sino de ponerle más énfasis y decir menos tonterías en estas redes sociales y utilizarlas de una manera con mayor sentido hacia a lo que la comunicación promueve en la participación, y es generar actores que sean activos y diligentes en las decisiones que les compete por ser un asunto público. Entonces se ha desvirtuado mucho en las redes, que si bien estaban cerca de la independencia, pues yo conozco algunos casos que sí lo hacen efectivamente, pero nos llama a todos, no tenemos que ser periodistas o no tenemos que ser gente de la comunicación para entender que los asuntos públicos son el mayor respeto que debe haber en un asunto de poder, ¿no? Y por supuesto, la información y la comunicación se convierten como derechos. Cuando no me informan adecuadamente, cuando no me permiten comunicarme adecuadamente, pues en nuestra Constitución está establecido. No solamente están afectando contra mi derecho a la comunicación, sino que además me están convirtiendo es un atentado a la democracia. Y me gusta que aparezca la palabra democracia porque, bueno, entre otros, Dominique Walton, francés, eh, bueno, camerunés, eh, 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 de ascendencia caramunés, pero de formación francesa, lo dice muy claramente, mire, sin comunicación y sin un manejo responsable de la información, no hay una democracia. Entonces, esto que se está hablando aquí de independencia, no independencia, de objetividad, es de por sí un, un llamado al manejo y al cuidado que debe tener la democracia. Entonces, no simplemente por llamarlos en un Estado democrático y por tener prensa aparentemente libre, por ser libre empresa, pues estamos en una democracia real. Entonces, puntos ahí para ponerle cuidado. Hay un juego cuando usted habla de la democratización. Entonces estaba pensando yo en una época en la televisión colombiana, la televisión comenzaba a las 6 de la tarde y creo que habían dos noticieros. Después, con el tiempo, hubo cuatro noticieros, después hubo seis, había noticieros a mediodía, estaban en dos canales.
después había noticieros de las 7 y noticieros de las 9, 6 noticieros. Sin embargo, usted veía y prácticamente era la repetición de las mismas noticias en distintos canales con distintos personajes. Yo miro Facebook y me doy cuenta que la gente hace lo mismo. Realmente lo que hace es colgar ahí como noticia lo que le dijeron. Es una repetición de las mismas cosas una y otra vez. Algunas de ellas se hacen virales, precisamente pero además que se hacen virales y sin ninguna responsabilidad, con el caso de las fake news, donde cualquiera se lo inventa, tiene un interés político, por ejemplo, y se hace viral y la gente lo repite como si fuera cierto. Coge capítulos de la historia, ¿cierto? Los tergiversa, los promociona y fácilmente encuentra 5.000, 10.000 personas que dicen que sí, que así es y lo repiten y lo reproducen. Esto hace parte de un problema de la comunicación actual y de eso que le llaman la democratización, pero yo pienso que no puede existir esa democratización sin educación. O sea, no es que la gente porque la gente tenga derecho a decir cualquier cosa, ¿sí? Sin ninguna formación y con mala intención, por ejemplo, que en gran medida es lo que uno encuentra en Twitter y en Facebook, cuando la gente expresa, y no es que sea original tampoco, no se ha dedicado a pensar algo y diga, ah, sí, mire, este análisis que he hecho, ¿cierto? En cambio, está el asunto, Ever, de la responsabilidad que tendrían los medios de comunicación o que deberían tener, ¿cierto? En la fiscalización del poder, pero habíamos hablado anteriormente, ese papel de vigilantes con respecto a lo que está cumpliendo las estructuras de poder en la sociedad, ¿cierto? Mm, por lo menos en las sociedades que se autodenominan democráticas, la nuestra es una de ellas. eh, y se trata entonces de esa relación que tendría con la transparencia, con la obligación de rendir cuentas, ¿cierto? Desde el poder. Una sociedad democrática, una sociedad verdaderamente democrática requiere, en este caso, un flujo de información verídica, pero también crítica, ¿cierto? Para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Mire usted lo que vimos en las elecciones pasadas. O sea, era una guerra mediática fundamentalmente, ¿sí? Ahora le dice, ¿y en qué quedamos? En que nos tocaba elegir entre este personaje o aquel. Y todo dependía en muchas ocasiones para mucha gente de lo que había leído en los memes. Ni siquiera en las noticias, porque las noticias son muy extensas, lo que había leído en memes. Una guerra de memes haciendo campañas por todas partes, ¿cierto? Y esa tarea de la que estamos hablando, de Wikileaks, eso está muy lejos. Aquí no se ha visto, yo no lo he visto. Ocasionalmente algo que pueda parecerse. ¿Cierto? Que Wikileaks de hecho sí significó una fiscalización del poder, ¿cierto? Un modelo de publicación de documentos desclasificados, no por el Estado, sino, entre otras cosas, Julian Assange y Edward Snowden son hackers, ¿verdad? El motivo por el cual ellos lo pudieron hacer, ¿cierto? Y lo que ellos hacen, por ejemplo, el desclasificar a las malas noticias que tenían que ver con Afganistán, con Irak, con las opiniones de diplomáticos con respecto a cosas que tenían que ver con los estados, el hecho de que estaban espiando a esos mismos estados, ¿sí? O sea, eso hace parte, y usted lo decía en algún momento, eso es mal mirado, ese espionaje. De hecho, a Julián Assange lo estaban juzgando por espionaje, ¿cierto? Pero ellos Bueno, por otro lado, mire usted qué piensa, Ever, sobre esa relación entonces, dado lo que hemos hablado entre los medios y la política. O sea, hablando de nuestra actualidad, la mediatización.
beneficia o perjudica la democracia? Efectivamente, eh, hay una afectación a la democracia, como lo veníamos mencionando, pero yo quisiera aquí también correlacionar otro campo que no es noticioso, no es de interés, y en ese framing del que hablamos casi siempre queda a un lado, a no ser que sea por hechos un poco de bochorno, de situación crítica, porque es muy notado, como lo que pasó en la Universidad Nacional, y en la educación. Si la comunicación, podemos decir, está en crisis, vamos a decir de esa manera, la educación tiene que ver también allí. ¿Por qué? Porque esto de quedarme con el cuadrito o el meme, pues es una invitación a pasarla ligero, a ser muy light, a quedarme con el chiste o simplemente con ese fake o esa información que me plantean allí. La educación debe, junto con la comunicación, por supuesto, activar el pensamiento que invite a profundizar las cosas, es decir, pensamiento crítico, a no a decir simplemente, bueno, listo, no, a cuestionarlo, a decir, a argumentar lo que se está diciendo. Cuando usted menciona ahí, me parece muy acertado, de se inventan cosas y transforman incluso la historia, le inventen incluso face a Cleopatra. Bueno, ¿por qué no lees un poco más? ¿Por qué no te fundamentas más? ¿Por qué no te argumentas más? Y también la capacidad de entrar en, en el debate, la capacidad de entrar en el consenso y también en el disenso. Es que la democracia justamente se alimenta de ese tipo de cosas, de no solamente la argumentación, sino de ponernos en desacuerdos y también llegar a acuerdos. Pero no tenemos que estar todos simplemente cogidos de la mano, pero sí aprender a convivir. Los escenarios que nos plantean las redes sociales dan esa posibilidad, pero lo que hacemos es un discurso de odios y ni siquiera de fundamentar nuestros argumentos, sino simplemente sacar esa parte visceral y más odiosa que tenemos. Así que la democracia se la juega en estas redes sociales. De alguna forma, voy a parafrasear de otro lado, eh, en las redes sociales podemos ver justamente la democracia que tenemos, porque mostramos no solamente nuestro nivel y calidad y cualidad de participación, sino también nuestras condiciones de poder llegar y asumir y aceptar esos disensos y esas formas de poder consensuar con otros. Así que, en efecto, la democracia, ciertamente está en juego. Y aquí debe tener un papel muy activo los agentes educativos y también los medios de comunicación, pero como vemos, están obviamente parcializados y ellos están manejando sus propios intereses como empresas que son, que ya está clarísimo eso. Pero siento que la educación debe ser más protagonista en esto, ¿sí? Y en muchos aspectos, no solamente en lo que es la alfabetización del uso de los medios, sino también en el uso de los medios, porque ya los niños hacen, como usted dijo, hace TikTok. Uno ve TikTok hecho por niños o niñas bailando, pero hay que volcarlo también hacia otros elementos que permitan y ayuden justamente a construir otro tipo de pensamientos. Entonces, eh, esas dobles morales de que yo también vigilo y supervigilo la megadata que nos pone ahora en el ojo de la observación y todos estamos siendo observados, debemos ser conscientes de ello. Y no solamente conscientes de ello en el sentido de que ya sé que me están vigilando, sino también saber qué estoy actuando dentro de este escenario y cómo debo utilizarlo potencialmente. Yo no digo que todo sea basura, no. Siento que hay cosas que valen la pena, pero es un universo de tanta información que necesitamos aprender a manejarla. Lo que hizo Assange efectivamente nos mostró un nivel de información que muy pocos medios se dieron al papel o a la tarea de digerirlo y ayudarlo a didactizar con las personas. Es decir, no se aprovechó el momento. Yo pienso que lo que hizo Assange y Snowden
es darle un material para que los medios muestren su capacidad de independencia, pero no lo hicieron. Sí, se quedaron la mayoría de ellos señalando lo que hacen estos personajes en vez de decir, mire, esto es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros. Así es. Ahí hay un problema también. Usted habla de la educación. Pienso yo en la educación de la gente en relación a los medios, ¿cierto? Porque en gran medida hay de hecho ya se sabe que hay bodegas mediáticas que se dedican, están enfiladas a difamar a personas, a organizaciones, a movimientos, y hay una guerra entre bodegas también, ¿sí? Y hay gente que ha organizado eso como un negocio de bodegas. ¿Y cuál es la idea? La idea es influir negativamente contra la reputación de un personaje público o de una institución. Y de hecho, cuando hablamos de los memes, hoy en día muy pocas personas, casi nadie verifica las fuentes, ¿cierto? El meme para muchos es una fuente. ¿Vio? Hay unos que son completamente absurdos. Está la fotografía de Einstein y le ponen cualquier leyenda y la gente cree. La gente cree que Einstein estaba opinando de política colombiana, ¿cierto? Hablemos, Ever, del impacto de los medios en las elecciones y puesto que este diálogo es un homenaje a ese adalid del periodismo Julian Assange, hablemos de cómo quizás Wikileaks ha tenido una influencia significativa en este tema de las elecciones. Bueno, quiero retomar con algunas observaciones que hace Chomsky, que él ha señalado, y, y donde se evidencia parte de lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta conversación, referido a los medios y de cómo, dice él, los medios actuales tienden a debilitar la democracia antes que fortalecerla. Chomsky señala que la propiedad de los medios está concentrada en manos de muy pocas personas y de grandes corporaciones. Y eso, por supuesto, limita la diversidad de perspectivas y además favorece los intereses de las élites económicas y políticas. Eso pasa en Estados Unidos y pasa acá, por supuesto, Latinoamérica. En general, en todos los países que se dicen democráticos ocurre ese dominio, ese predominio económico que hace que, como usted lo mencionaba antes, cuando se reconocía el periodismo como el cuarto poder, que no sea el cuarto poder, sino que le hace la segunda más bien al poder, ¿cierto? Según Chomsky, los medios son utilizados para controlar, para manipular la opinión pública, y ya lo habíamos dicho antes, a través de la selección, de la presentación de de las noticias, y se da una representación distorsionada de la realidad, ¿cierto? Se dedican más bien a promocionar agendas específicas, semana a semana lo van haciendo. Chomsky también critica mm, a los medios porque se centran en noticias sensacionalistas y superficiales, en lugar de esforzarse por hacer un análisis profundo, un análisis crítico de las problemáticas verdaderamente importantes. Tenemos aún pendiente, pienso yo que quizás en una conversación futura, eh, el tema de la frivolidad. ¿Por qué se le da tanto espacio? ¿Qué papel está jugando el hecho de que se le dé tanto espacio a la frivolidad y se gane todos los espacios en los medios de comunicación con mucha facilidad? ¿Cierto? Bueno, Chomsky también nos habla de cómo los medios en realidad contribuyen más bien a erosionar el debate público, ¿cierto? En el sentido de que uno supone que el debate debía ser racional, debía ser constructivo, ¿cierto?
pero en lugar de eso, más bien impulsan un formato de confrontación, de polarización, ¿cierto? Para terminar, Ever, hablemos entonces de los desafíos éticos que hoy en día tiene el periodismo y en general los medios de comunicación. ¿Cuáles serían esos desafíos? Bueno, mm, yo me pego mucho a un autor que hablamos así de un momento, que es Walton, a quien tuve la oportunidad de conocer aquí en Bogotá, y él habla, pues, de salvar la comunicación, ¿no? Y salvar la comunicación, escindiéndola de esa eh, información que aparentemente fuera la misma cosa. La comunicación nos permite construirnos como sujetos colectivos, ¿no? La información no necesariamente hace eso. Cada uno puede tener un pedacito de los datos, pero la comunicación nos permite en ese tejido buscar esa convivencia. Entonces, eh, comunicar es un oficio que nos obliga a pensar la manera como informamos. No simplemente porque nos llamemos comunicadores, es que somos tales. Hay que preguntarnos qué tanto estamos tejiendo y cómo estamos cuidando el asunto público. En este momento hay un acceso desmesurado a la información. Y allí es importante aprender a navegar en esa información. Todos podemos rápidamente a través de las distintas redes o aplicaciones y bueno, el Internet básicamente, llegar a todo eso. Pero como nos dijeron hace un tiempo, ya no navegamos, naufragamos. Y esto es un compromiso que deben asumir quienes trabajamos en el área de la comunicación y en el periodismo, porque esto está redundando en lo que hemos venido hablando de la afectación a la democracia. Ahora, nosotros tenemos que tener, mencioné lo de cuestión pública hace un momento con el caso de Lucas Villa, porque conocí el caso, mientras los medios, perdón, se dedicaron a flechear o a dar el clic sobre los elementos del asesinato de ese señor y señalándolo de que era un infiltrado. eh, Cuestión Pública se dedicó a investigar, a seguir todos los videos, o sea, a profundizar, ¿no? Y esto es luchar contra la inmediatez, lo que tanto se le ha criticado muchas veces a algunos sectores del periodismo, de simplemente botar la información y ya. No, es necesario eh, informarla, pero comenzar el proceso de profundización. Es supremamente responsable y entra entre una ética de alto nivel, no, saber que un hecho no es simplemente ese hecho, que compromete e implica muchos otros aspectos de los que se están allí generando. Con lo que comentábamos de Assange y de Snowden, pues ya sabemos que estamos en manos de unos fiscalizadores irresponsables. Entonces, allí hay que hacer conciencia sobre ello, por supuesto, y tener una limitación contra lo que nos implica el que nos estén llegando a nuestro propio teléfono, casi que con nuestro propio nombre. Hace unos años, cuando no estaba el WhatsApp, llamaban los candidatos o mandaban mensajes por teléfono, llamaban y uno contestaba y era el mensaje del candidato buscando que uno votara por él para el consejo, para la alcaldía, qué sé yo. Pues hoy se ha extremado en este tipo de asuntos porque casi que te nombran con tu nombre y apellido como una eh, violencia a tu espacio íntimo. Y yo pienso que aquí hay que seguirlo protegiendo y es lo que efectivamente denunciaba Snowden. Y es, bueno, hay que respetar esos límites. Hay un derecho a la vida privada, que parece que ni Facebook
ni otros agentes lo reconocen, aunque lo disfracen de otras cuestiones. Ahora, ya hay algunos escenarios para revertir a las noticias falsas, a los fake news, pero allí hay una responsabilidad de confrontamiento y si es necesario hacerlo en la pantalla, si es necesario hacerlo en unos ambientes más amplios, pues hay que hacerlo, pero no hay que respaldar, no hay que hacerle el like o no, al contrario, hay que confrontar esas noticias falsas. Y eh, es muy difícil decirlo en tiempos donde el periodismo se convirtió en un empleo bien pago para decir lo que le interesa al patrón, pero es necesario trabajar más en la independencia. Es una cuestión muy difícil, porque en este mundo donde se inventan los premios para felicitar a los periodistas, pues todos quieren ir detrás de eso y es mejor no tenerlo si eso implica el que esté cediendo, por supuesto, su independencia, sus criterios sociales que son los más profundos e íntimos. Entonces hay que alfabetizarnos en eso. Yo pienso que una labor necesaria, y va a decir algo que puede ser eh, eh, casi que extraño, pero si un medio quiere realmente ser responsable en su trabajo social, acercarse al sector educativo. Yo pienso que eso es importante, porque desde los niños deben aprender a hacer lectura de medios y también a ser productores de contenidos. Ahorita que está en boga la generación de contenidos, pues eso debe tener una estética, pero también una responsabilidad necesaria sobre qué es lo que se cuenta, de qué manera se informa. Y ya no esto es resorte solamente del periodista. Ahora todo el mundo está contando y contando cosas, pero eso hay que trabajarlo y deben tener el liderazgo en esa formación quienes han venido trabajando los medios de comunicación. Entonces, allí un asunto muy importante. Hablábamos durante nuestra charla hace un rato sobre, yo creo que hay un imperio del sensacionalismo, un imperio de los sentimientos, y yo siento que eso es muy importante porque es parte de nuestra constitución humana, pero no podemos supeditar la verdad al sentimiento, porque de ahí cometemos atrocidades. De ahí nacen las venganzas, de ahí nacen los resentimientos y elecciones fallidas o elecciones equivocadas. Entonces, hay que darle un lugar a eso que hemos llamado esos sensacionalismos, porque no están formando a las personas, no le están permitiendo a las personas que hagan razonamientos fundamentados. Y allí hay una responsabilidad muy, muy profunda. Y como final, yo pienso que lo mencionamos en la conversa también, estamos formando personas. Hay una responsabilidad en lo que entregamos hacia a través de los medios, esa mediatización. Estamos formando ciudadanos. La comunicación y la información es un bien público y hay que entenderlo de esa manera, un bien público que debe ser patrimonio, por decirlo de una manera, para el ciudadano. ¿Qué hago yo con esa información? Pues eso es parte de la responsabilidad que se tiene al entregarlo. Y de allí que hablábamos de participación ciudadana. Pues en mi caso soy docente y por eso hablo de participación, pero ese es un asunto donde también lo deben tomar por riendas quienes manejan el periodismo, porque entregarle las cosas a la gente no es simplemente como decirle, ahí le entrego. No, mire lo que hay que hacer con esto hay que hacer algo y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Eso, volvemos a Dominic Walton, donde efectivamente es una responsabilidad de los periodistas de fortalecer la democracia, pero a través de participaciones implicativas en la democracia. No simplemente ir a votar porque ya participé, no. Es necesario sumar la información como un conocimiento que haga productiva una vida en comunidad. Entonces,
allí es necesario que se planteen su labor los periodistas en tiempos donde la digitalización de la información es abrumadora, donde la inmediatez supera cualquier cantidad de ítem de velocidad que nosotros no conocíamos antes. Entonces, pienso que por ahí hay algunos aspectos y pienso que hay que trabajarlo desde las universidades y quienes se forman en comunicación y periodismo. Así es, hay una diferenciación que pienso que no se hace, que es sobre qué es un dato, qué es la información, qué es el conocimiento. Habíamos comenzado hablando del conocimiento precisamente y de cómo en gran medida toda esta información se distancia. De hecho, no solamente la información, sino la información falsa, la información tergiversada, que por supuesto no tiene nada que ver con la verdad y que no apunta a hacer conocimiento, porque es que de todas maneras, cuando yo hablo del meme es porque la cultura del meme le da a usted eso que usted está diciendo ahorita, la inmediatez, ¿sí? Le dice las cosas ya mismo y no necesita ponerse a investigar nada, a profundizar nada, a pensar nada, solamente a repetirlo. ¿Sí ve? Entonces, a partir de eso se da con mucha facilidad la propagación de esa información falsa, que es engañosa, que, que de hecho está socavando la credibilidad de los medios, porque aun cuando la gente repite esas mentiras, también la gente no le cree a esos medios, ¿sí? O sea, como una ambigüedad. Al tiempo que son manipulados, también dice que no le cree a los medios porque son manipulados. Entre otras, lo que sucede es que se da como una ambigüedad con respecto a eso y entonces dice, yo no miro tales medios de comunicación porque son mentirosos, solamente miro estos otros que no son mentirosos, o sea, los que dicen lo que yo creo, los que repiten lo que yo creo son los que dicen la verdad. ¿Sí? Básicamente se mueve en ese sentido. Entonces diríamos que los medios deberían verificar, ¿cierto? Una vez más, el deber ser, deberían verificar los hechos antes de publicarlos, pero como ya quedamos en que esa información está quedando en manos de cualquiera que puede decir cualquier cosa a través de un video, a través de un texto en Facebook, la gente no se pone a verificar nada porque necesita es reproducir eso que siente. Cuando usted habla de de la sensación, Mm. a mí me parece que se ha desplazado el pensamiento. O sea, yo siento es más importante a yo pienso, ¿cierto? O sea, yo he reflexionado, he racionalizado esto y aquello. No, yo siento, es que sentir es algo inmediato, ya mismo lo siento y como lo siento, así es porque yo lo siento, ¿sí? No tengo pruebas, pero no me cabe la menor duda. Es básicamente la idea, ¿cierto? ¿Y quién puede evitar eso? No, no hay posibilidades. Y en ese marco, entonces, el marco de lo ético, el problema de los periodistas, de los editores, pues genera ese conflicto, ¿cierto? La gente lo dice, casi que también luchan con la gente para salirle adelante a la gente cuando comienzan a decir lo que no conviene, ¿sí? Por ejemplo, cuando se oponen cuando comienzan a sospechar que hay un poder económico detrás de las cosas que se van diciendo, ¿cierto? Y en ese mundo, entonces, la objetividad y la transparencia no parece que tuvieran ningún lugar, porque eso mismo genera presión. Hay que atraer audiencia, rating, les dicen, ¿cierto? Likes. Likes, sí. Y entonces, Vistas, muchas veces seguidores. muchísimas veces, claro, se necesita es que me validen lo que yo estoy diciendo. Eso es lo importante. Si yo tengo likes, entonces es que estoy diciendo la verdad. Y de ninguna manera escucho al otro, que eso es lo particular. ¿Sí? O sea, en una democracia se supone que hay sectores que están encontrados, que no piensan lo mismo, ¿cierto? Y que necesariamente hay diferencias. Pero si uno mira
el tipo de discursos que se da entre la población en general, lo que se pretende prácticamente es callar al otro, ¿cierto? O sea, que el otro no se exprese, ni mucho menos la posibilidad de debatir ideas. De lo que se trata es decir que el otro es bruto, que el otro no entiende, que el otro fue engañado, pero uno no, ¿sí? Todo el mundo menos uno, porque uno sí es listo, porque uno se las sabe todas, ¿sí ve? Y hay algo, Tyron, perdóname que te interrumpa, hombre. Eh, Vemos periodistas desinformados, gente que habla y no sabe lo que está hablando. Simplemente hacen acopio de eso que tengo la imagen, tengo el medio y cualquier cosa que diga ya puede ser aceptada. Y pienso que en esto que habla del debate es muy importante que quien esté liderando un escenario de participación, de encuentro entre personas, porque es que todo el tiempo se está dando en los medios y las redes, tiene que ser una persona bien informada. Y eso llama para que los periodistas sean muy documentados, muy bien argumentados, que tengan una formación responsable consigo mismos, es decir, un nivel de profesionalismo más elevado. No quedarse simplemente con lo que se da por ahí nomás, que sale y se gotea a través de otros medios, sino que debe efectivamente hacer un periodismo en profundidad. Creo que eso ha venido como perdiéndose cuando yo estaba haciendo mi carrera, estaba en boga hacer un periodismo de profundidad y nos preguntábamos, ¿qué es hacer periodismo de profundidad? Y en efecto, esto es algo que debe trabajarse profundamente. ¿Y eso qué implica? Y lo digo con un mensaje por si aquí lo están escuchando estudiantes de comunicación, hay que leer. Y leer, le hemos hablado muchas veces, hay que leer todo, hay que leer, es decir, y leer aquí y no solamente enfocarse en lo que le gusta y en lo que necesita, sino que hay que entrar a leer muchas de las cosas que están, porque eso es lo que la gente está accediendo, es a lo que la gente está acudiendo. Y si no se informa, si no está enterado, si no profundiza en ello, pues no va a ser un buen, un buen mediador de información, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es importante también tenerlo ahí en el tintero de las éticas que debe cumplir un periodista. De todas maneras, unos requisitos increíbles las que debe tener el periodista. Un valor heroico al estilo de Julian Assange, ¿cierto? Así, Mire que es sí, una valentía que definitivamente no es fácil de asumir, ¿cierto? Que todos sabemos que es muy importante, pero que en estos momentos también podemos decir, y más en un país como el nuestro, es muy peligroso, ¿no? y hay algo que me parece ejemplificar. Mire cuánta libertad sacrificó este hombre, Ah, ¿sí? Pero porque se puso del lado del interés público. O sea, otra forma de decirlo, se puso del lado de la gente. Y es que hay que, en estos de los juegos del lenguaje, que son trampas del lenguaje, mmm, hay un noticiero que hablaba sobre eso, estamos del lado de la gente. ¿Y qué significa eso? Hay que darle profundidad a ese tipo digamos, de eslogan, ¿cierto? Porque en efecto nos están llamando a un engaño. Assange se puso del lado de la gente, como Snowden también, ¿cierto? Nos ponemos del lado de la gente porque es un interés eh, el cuidar la intimidad de las personas o el conocer lo que están haciendo estos gobiernos con el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Ponerse del lado de la gente. ¿Sí? Y eso no quiere decir que sean izquierdosos, que sean, eso no quiere decir eso, simplemente es una cuestión de humanidad. Ponerse del lado de la gente es, eh, y pienso que ahí la neutralidad tendría que pensarse de otra manera, ¿cierto? Que es justamente por cuestiones de humanidad. La neutralidad tiene que llevarme a la humanidad. Y esa humanidad, tengamos en cuenta que está muchas veces distanciada de los que manejan el poder. Y el periodista tiene que estar del lado de la humanidad. Infortunadamente, en este momento, por sus intereses, y voy a decirlo, por sus egos, están más al lado
de lo rentable, de lo económico o de la imagen, ¿sí? Y quizás ahí en la parte de lo ético también tendría que jugarse un aspecto de lo estético, ¿no? Eh, quizá conocer uno, ahorita no tengo en mente ninguno, pero un periodismo que desafíe la estética muy bien decorada que tienen no solamente los sets, sino las presentaciones de los diarios por internet para que eso se desdibuje. No está en lo estético, porque esa es una etiqueta como cuando yo compro un producto en el mercado, la más bonita es la que me llevo. No, debe estar en el contenido. ¿Qué tal un producto sin marca? Debemos pensar en productos sin marca, sino pensar en la calidad. Como cuando uno compraba la yuca al campesino o el plátano al campesino, uno se fijaba que el contenido era realmente bueno, no tenía marca. Entonces, ojalá nos desmarquemos como nos marcamos por ciertos caracoles, RCNs o no sé qué cosas, nos desmarquemos y nos centremos obviamente en lo que es realmente fundamental y es en tener la información veraz, transparente, genuina y la que es de responsabilidad para el beneficio público. Así es, Ever. Con esto último, damos cierre a este nuevo episodio de nuestro conversatorio en contexto. Quiero agradecer nuevamente a Ever Míguez por su valiosa participación en esta charla tan interesante sobre este tema de actualidad. Esperamos que estas reflexiones hayan despertado interés de quienes revisen esta emisión, al tiempo que deseamos haberles ofrecido nuevas perspectivas sobre este tema. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.